Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la derivada de una función exponencial de base e y vamos a derivar dos funciones que nos han propuesto utilizando la regla de la cadena. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Si tengo una función f de x igual a e a la x, su derivada, que es df sobre dx, es igual a ella misma, a e a la x. ¿Por qué? Porque si yo voy a derivar una función exponencial, tenemos que df sobre dx es igual a, por tratarse de una función exponencial, entonces la derivada es ella misma por la derivada del exponente siguiendo la regla de la cadena. Entonces la derivada de x es 1 por el logaritmo natural de la base, que en este caso la base es e. Operamos y tendríamos que e a la x por 1 por y logaritmo natural de e es 1. Entonces tendríamos e a la x por 1, e a la x. Es decir, que si la función es e a la x, su derivada es ella misma. Esta es la teoría que vamos a aplicar el día de hoy. Vamos a derivar ahora los dos ejercicios que nos han propuesto. Vamos con la primera función. La primera función que nos proponen es f de x es igual a e a la raíz cuadrada de 3x a la 5 menos 7x más 6. En este caso es una función exponencial de base e, pero también es una función compuesta. Entonces, para derivarla debemos aplicar la regla de la cadena. De la siguiente manera. Primero, la derivada de f sobre dx. Por tratarse de una función exponencial de base e, su derivada es ella misma. Por lo tanto, me quedaría e a la raíz cuadrada de 3x a la 5 menos 7x más 6. Ahora, por la derivada del exponente. El exponente es una raíz cuadrada. ¿Cómo derivo una raíz cuadrada? Es 1 sobre 2 veces la raíz. En este caso, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x a la 5 menos 7x más 6. Por la derivada de la función más interna, que en este caso es la función 3x a la 5 menos 7x más 6. Es una función potencia, entonces la derivo como tal. Recordemos que en esta clase de funciones el exponente de la x baja a multiplicar al coeficiente. Entonces 3 por 5, 15, x a la 4. ¿Por qué? Porque al exponente le resto 1. Ahora la derivada de menos 7x. Entonces el exponente es 1 y 1 por menos 7, menos 7, x a la, y como el exponente es 1, 1 menos 1, 0, entonces me quedaría x a la 0, y x a la 0 es 1, entonces menos 7 por 1, menos 7. Más la derivada de 6, 6 es una constante y su derivada e es 0. Como hemos terminado, cierro el paréntesis. Esta es la derivada, pero la vamos a ordenar de la siguiente manera. Entonces, df sobre dx sería igual. Como la multiplicación es conmutativa, entonces voy a colocar primero el paréntesis. Me quedaría 15x a la 4 menos 7 por e a la raíz cuadrada de 3x a la 5 menos 7x más 6. Todo esto sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x a la 5 menos 7x más 6. Y hemos resuelto entonces el primer ejercicio que nos han propuesto. En este momento pueden pausar el video, copiar línea a línea el proceso y si tienen alguna duda o inquietud nos la pueden dejar en los comentarios. Dado el caso de que no se hayan suscrito a nuestro canal, lo pueden hacer y activar la campanita y asistir a todas nuestras clases. Vamos a resolver entonces el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos proponen derivar la siguiente función. En este caso tendríamos la función f de x es igual a e a la seno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Es una función exponencial, pero también es una función compuesta, entonces debo aplicar la regla de la cadena. Y su derivada quedaría de la siguiente manera.
de f sobre de x sería igual, por tratarse de una función exponencial, entonces es ella misma, e a la seno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 por la derivada de el exponente. En este caso, el exponente también es una función compuesta que empieza con una función trigonométrica seno. Y la derivada de seno es coseno, entonces me quedaría coseno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 por la derivada más interna, que es un logaritmo, y la derivada de un logaritmo natural, en este caso, la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre su argumento, es decir, 1 sobre x al cuadrado menos 1 por la derivada de la función más interna, que es la función x al cuadrado menos 1, una función potencia. Entonces el exponente baja a multiplicar al coeficiente. Entonces me quedaría 2 por 1, 2, y le resto 1 al exponente, entonces me quedaría 2x. Menos la derivada de 1, y en este caso, por tratarse de una constante 0, entonces hemos terminado, cierro paréntesis. Y esta es la derivada, pero la podemos ordenar aprovechando que la multiplicación es conmutativa. Y tendríamos que df sobre dx es igual a 2x por el coseno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 por e a la seno del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Todo esto sobre x al cuadrado menos 1. Y hemos resuelto el segundo ejercicio que nos han propuesto. Y hemos derivado funciones exponenciales de base e aplicando la regla de la cadena porque son funciones compuestas. Recuerden que la familia es la primera escuela. La familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales donde se forma el hombre como pieza fundamental de la sociedad. Por lo tanto, los padres son los primeros formadores. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase.